acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Según la tradición, hermanos, del cristianismo, se dice que en este día el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, un día como este, a mitad de la semana, antes de justamente su arresto, del jueves por la tarde, su crucifixión, el viernes su muerte, después el domingo su resurrección. Y también ha sido una tradición en nuestra iglesia que en estas fechas invitamos a algún personaje de la historia bíblica para hacerle preguntas. Lo que es útil de este método de estudio bíblico, porque es un método de estudio bíblico, es que podemos ponerle, digamos, emociones, sentimientos, realismo muy humano a los personajes de la Escritura, porque de repente nos da por pensar que los personajes de la Biblia eran como ángeles, como que no eran de la tierra, y pensamos que no hacían nada malo y que no tenían sentimientos y cosas así, y la verdad es que no es así. Y cuando logramos ponerlos así a nuestro nivel, porque la Escritura dice que tuvieron pasiones igual que nosotros, resulta de gran enseñanza entender algunas cosas. Por eso quisiera que invitáramos ahí a un personaje muy especial. Quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y debo decirles por qué me gustaría que lo invitáramos a este personaje a estar aquí con nosotros. Tiene una historia muy intensa en diferentes libros de la Biblia, pero aquí, versículos 51 y 52, pues ni siquiera dice su nombre. Se los leo, Marcos 14, 51, 52. Si quieren leerlos conmigo, dice así: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Yo lo he explicado varias veces, con toda sinceridad. ¿Para qué está este versículo, estos versículos aquí? O sea, ¿de qué se trata? Es el arresto del Señor Jesucristo, y cierto joven le seguía y le jalaron y salió desnudo. O sea, qué oso. Cierto joven, los eruditos dicen que muy seguramente es Juan Marcos, el autor del Evangelio, este que estamos leyendo. Era tradición en aquella época, igual que en nuestra época cuando usted escribe una tesis, no pone yo pienso esto, se supone que no es correcto eso. Si usted escribe una tesis debe decir el autor de la presente tesis, como si el que estuviera escribiendo fuera otro y no fuera el autor de la presente tesis. O sea, uno escribe el autor de la presente tesis dice esto. Y es probable que es la razón por la que no dice aquí que era Juan Marcos, sino que es cierto joven. Ahora, ¿quién es este Juan Marcos? Existen muchas, ¿cómo se dicen? Muchas conjeturas al respecto. Pero algunos piensan que es el hijo de una familia cuyo padre es Jacobo, y que Jacobo es el dueño, es un hombre rico Jacobo, y es el dueño del aposento alto donde el Señor Jesucristo y sus discípulos celebraron la Santa Cena. Me parece que alguna vez trajimos a Jacobo aquí con nosotros, algo así. Pero hoy quisiera que trajéramos a Juan Marcos, este joven. He pedido permiso en el cielo para que venga y lo he invitado. Estaba hablando, ahorita lo traigo, ¿sí? Sale. Buenas tardes, soy Juan Marcos y ando buscando al pastor Gilberto Gutiérrez. ¿Acaba de salir? Bueno, pues entonces me dijo que venía porque ustedes tenían mucha curiosidad de saber algunas cosas de mi persona y entonces estoy dispuesto a contestarles todo lo que me pregunten. Supongo que no deben preguntarme cosas que dice la Biblia, porque entonces mejor lean la Biblia, pero deben preguntarme cosas que no dice la Biblia y que tal vez yo pueda aclararles al respecto. ¿Tienen dudas con respecto a mi participación en la vida del Señor Jesucristo, el hombre más extraordinario que jamás conocí? Sí. Adelante, querido joven. Buenas noches. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuviste con Jesús? Así, la primera vez que lo viste, ¿cómo fue? Muy bien. Mi padre nos contó a mis hermanos y a mí que había un nuevo maestro que le estaba impactando mucho su vida, la vida de mi padre, y nos contó que iba a pasar por el pueblo y salimos del pueblo, lo encontramos en una especie de pequeña arboleda cerca de un lugar que estaba desierto y escuché unas enseñanzas que él dijo. Habló acerca del sembrador que salió a sembrar, habló acerca de ayudar a las personas necesitadas e impactó tremendamente mi vida.
Mi padre pensaba que nosotros, yo era el más joven de mis hermanos, y mi padre pensaba que nosotros no estábamos tan interesados en eso. Había un hermano mío que de verdad no estaba interesado, pero yo, aunque era el más pequeño, mi padre tenía poca esperanza de que yo aprendiera algo. Impactó profundamente mi vida. Pensé que era la persona más extraordinaria que había conocido jamás. Gracias, buenas noches. Yo quisiera preguntarle, ¿quién fue la primera persona a la cual usted dio testimonio del Señor Jesús? Déjeme, hago memoria. Bueno, fíjese que puedo decir que durante algún tiempo fui seguidor de Jesucristo, pero así como secreto, como que nadie tenía que saber que yo era un seguidor de Jesús. Tuve un incidente muy tremendo, una vergüenza muy grande que experimenté cuando Jesús fue arrestado. Yo andaba por ahí y entre los jaloneos y la violencia, pues me jalaron la cobija con la que yo estaba envuelto y salí corriendo hasta mi casa desnudo. Y no desnudo completamente, traía una especie que ustedes llaman ahora ropa interior, que era un pañuelo que me enredaba así, para que no piensen que estaba más desnudo que eso. Y creo que antes de eso nunca le había dicho a nadie que era seguidor de Jesús, pero seguramente fue a uno de mis mejores amigos, Josafat se llamaba, y creo que él me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué ahora parece que tienes unos valores diferentes? Y bueno, le dije a él por primera vez, con cierta vergüenza, con cierto miedo, que se burlara de mí o algo así, y creo que esa fue la primera persona que yo le dije que era seguidor de Jesús. Para ese entonces el Señor Jesucristo ya había fallecido. ¿Sigo yo? Sí. ¿Está prendido? Ah, sí. Bueno, era sobre lo mismo. ¿Por qué estar en una condición así, sin ropa normal, cuando estaba cerca todo el problema de Jesús? Pero yo quiero, si ya se sabe que estaba ahí, la cosa es cuál es la explicación de verdad, ¿no? ¿Cuál es la explicación que se puede dar de por qué estaba en esas condiciones? ¿Se refiere a mí? Sí. Que ya andaba así. Sí. Era la madrugada y de repente escuchamos que una patrulla de soldados, que los judíos, los líderes judíos, consiguieron que fueran para apresar a Jesucristo, pasaron por el pueblo, un pueblo pequeño, en el caso de ustedes una ciudad tan grande, ni cuenta se dan cuando andan persiguiendo a personas, pero en mi pueblo si alguien se peleaba con su esposa nos enterábamos todos, porque el caserío era diferente, y entonces todos nos enteramos de eso, y yo me levanto, y lo único que logro hacer es tomar una especie de sábana, y me enredo con ella, que era muy parecido a los vestidos que usábamos, así es que esa es la razón. Si ustedes piensan que por qué no me puse la ropa que ustedes traen, pues porque no existía en esa época. En esa época traer estar envuelto con una sábana era muy parecido a estar vestido en forma regular. Y esa es la razón por la que yo fui así, porque salí rápido, apresurado, había una especie de patrulla de soldados y que oíamos el rumor de que iban a apresar a Jesucristo y yo quise estar presente, yo quise ir ahí a ver qué iba a hacer él y a ver qué iban a hacer sus discípulos. Esa es la razón por la que yo estaba vestido en esas circunstancias. Creo que sería parecido al hecho de que ustedes salieran corriendo en pijamas para ver un chisme de algo que pasó por ahí. Sería muy parecido. Entonces no es absolutamente ilógico lo que yo hice, era algo absolutamente normal. Es más, había otros en semejanza, iguales a mí, envueltos en una cobija, solo que a ellos nadie les jaló la cobija. Yo quisiera saber cuál es la enseñanza de Jesús que más profundo llegó a su corazón. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor... Ahí está otra vez. La que marcó más su vida, directamente de él. Muy bien. Fíjese que mi padre era muy religioso, mi madre también, toda mi familia eran muy religiosos y éramos judíos. En aquella época se llamaban las personas como nosotros, con mi familia, piadosos, porque de veras esperábamos la venida del Mesías. Había mucha gente que solamente decía que esperaba la venida del Mesías, pero realmente no lo anhelaban en su corazón. Mi familia y yo sí lo anhelábamos de corazón. Yo aprendí a leer y a escribir en la sinagoga. Aprendí a la historia judía, aprendí de Abraham, de Noé, de Adán, de todos los personajes del Antiguo Testamento, lo aprendí en la sinagoga, donde aprendí también a leer y escribir y otras cosas.
Mis padres nunca hubieran permitido que no fuéramos ahí. Y además estudiábamos los fines, lo que usted llama fin de semana, los sábados, nosotros íbamos a la sinagoga, además de haber ido durante toda la semana con los maestros de pequeños a aprender. El sábado íbamos a una especie de reunión, a un culto. Y yo, siendo hombre, tenía el privilegio de estar en cierto lugar preferente, porque a las mujeres no les permitían estar ahí, estaban ellas atrás. Mis hermanas siempre estaban atrás, yo estaba enfrente, era muy preguntón y esas cosas. Y nosotros teníamos un gran respeto para Dios, Jehová, nuestro Dios, Yahweh. De hecho, cuando el lector de la Biblia leía la Biblia y se llegaba al nombre de nuestro Dios, no se pronunciaba. Guardábamos un silencio reverente porque era algo absolutamente intocable, así, algo muy santo que no debemos pronunciar. Y entonces la enseñanza más impresionante para mí fue cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. De hecho, yo no la recibí de él mismo, no la escuché a él, sino que escuché los rumores de que había dicho eso. Y cuando yo escuché eso, que él decía que él era Dios mismo y que se había hecho hombre, para mí fue la cosa más impresionante, porque antes de eso siempre pensé que Dios era un Dios lejano, que estaba allá muy lejos, apartado de nosotros, al que no se podía acceder, al que no se podía hablar con los ojos viéndolo, sino que siempre teníamos que estar postrados y con temor y con miedo de que se enojara y que lanzara rayos de justicia contra nosotros. Entonces cuando Jesús dice: yo soy el Padre, y está ahí contándonos historias y está ahí abrazando a los niños, eso fue impresionante para mí. Sí. Buenas noches, Juan Marcos. La pregunta que tengo es la siguiente. Usted menciona acerca de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Tenemos alguna información adicional de la esposa de Pedro? ¿Cómo es, qué pensaba o qué hacía? Sí, era una buena mujer. En un principio no estaba de acuerdo con que él fuera seguidor de Jesús, porque Pedro abandonó la pesca durante mucho tiempo, durante posiblemente 3 años. Y eso significó que sus circunstancias económicas cambiaron radicalmente. Él no era una persona tan pobre. Tengo la impresión de que muchos de ustedes piensan que todos los apóstoles eran personas que no tenían un 5 en la bolsa, pero en aquella época la pesca era una buena profesión, y aunque no era una profesión para que se requería estudios muy grandes, tener un barco era una gran cosa en aquella época, y Pedro sí tenía. Así es que él dejó encargados sus barcos a otras personas que les trabajaran, y su familia nunca quedó sin sustento, pero su esposa sí nunca estuvo tan contenta en un principio con eso, pero poco después, cuando vio la transformación extraordinaria de Pedro, ella también conoció al Señor y fue una santa mujer. De hecho, cuando su esposo, Pedro, fue asesinado, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque así lo pidió él, ella estuvo con él asistiéndole en oración para que él pudiera soportar ese asunto. Sí, ¿quién tiene el micrófono? Sí, adelante. Hermano Juan Marcos, buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta, pero en realidad son 2. Si usted, hermano, vio a Jesús después de que resucitó, y bueno, aquí está escrito que usted le dejó, y en el momento en que lo apresaron salió huyendo como todos los demás discípulos, y Jesús lo sabía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando lo vio a usted otra vez? ¿O cómo se sintió usted? ¿No se sintió con vergüenza o dolor de haberlo dejado? Sí, no, yo no lo vi resucitado, no lo volví a ver después de ese día en el Getsemaní, cuando él fue apresado, y yo cometí ese error tan grande de tener cobardía, temor y salir corriendo. Ese día no lo volví a ver. Después escuché a mi padre y a los apóstoles y a otras hermanas que sabían que Jesús había resucitado y esas cosas, y yo no me atreví a verlo. Él estuvo apareciéndose a los diferentes discípulos durante más o menos 40 días, y yo no estuve en ninguna experiencia de esas. Pero tenía mucha vergüenza, tenía pena, pero me restauré, intenté después, pedí perdón al Señor, intenté ser misionero. Mi tío Bernabé me invitó para que fuéramos a predicar a algunos lugares, y quise ir con él y con Pablo, con Saulo, y bueno, cometí otra vez otro error porque sentí temor de ir al viaje misionero y me regresé. De hecho, fue tan grave ese problema que mi tío y Pablo se enojaron, se pelearon, porque años después volví a querer ir y Pablo no quería que yo fuera,
se enojó mucho conmigo, pensaba que era un joven irresponsable y que no merecía otra oportunidad, y entonces no me dejó ir, y entonces él y mi tío Bernabé se dividieron y yo me tuve que ir con mi tío Bernabé, pero finalmente el Señor me restauró. Es más, también me restauró delante de Pablo, porque no sé si han leído una de las cartas de Pablo en donde Pablo pide que me lleven con él porque le hago falta. Ustedes no lo saben, pero el gran Pablo un día me pidió perdón y me dijo que me había evaluado equivocadamente y que ahora entendía que yo era una buena persona y que le gustaba mucho mi libro que yo había escrito. Porque han de saber que escribí un evangelio, el primero, yo escribí antes que Mateo, que Lucas y que Juan, yo escribí el evangelio que Pedro me compartió, porque me convertí después en discípulo de Pedro. Y Pedro compartía todo acerca de Jesús y yo tomé la precaución de que todas las noches después de que oía a Pedro predicar, yo escribía las cosas y le preguntaba a Pedro, ¿y cómo fue esto? Pedro, ¿y cómo fue aquello? Y mi libro, el evangelio que yo escribí, sirvió de base para que escribieran Mateo, Marcos y posiblemente Juan también, que escribió mucho después. ¿Le contesté todas las preguntas? Creo que sí. Sí, gracias. Sí. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de usted de escribir esta parte de la Biblia? Decir que estaba desnudo y que salió corriendo, o sea, ¿cuál sería la aplicación para nosotros de esa parte de la Biblia? Bueno, debo decirles esto. Si recuerdan que el Señor Jesucristo cambió el nombre a algunos de sus discípulos, recuerdan que a Simón le puso Pedro, a Leví le puso Mateo, a Juan y Jacobo le puso Boanerge, ¿recuerdan eso? A mí me hubiera gustado que él me cambiara el nombre, pero ¿saben cómo me hubiera gustado llamarme? Reivindicado, o tal vez restaurado. Yo acepto y reconozco que soy una persona fracasada a la que Jesucristo restauró. No solamente fracasé ese día cuando salí corriendo y me sacaron la cobija y quedé desnudo. Fracasé cuando intenté ser misionero, pero me restauré, seguí adelante, lo intenté de nuevo. Y yo escribí esa palabra, este testimonio mío, que debo decirles que todas las personas que leyeron el evangelio que yo escribí, de inmediato entendieron que era yo. Porque en aquella época eso era fácil de entender. El problema por el que el día de hoy algunos no saben que soy yo es porque en sus costumbres literarias son diferentes a las nuestras. Pero en mi época, cuando alguien leía eso que escribí, todos sabían que me refería a mí mismo, el que estaba escribiendo el libro. Entonces, porque era la costumbre. Pero yo escribí eso porque yo quería dejar bien claro que soy un fracasado al que Jesús restauró. No soy un triunfador al que Jesús llamó porque le convenía llamarme, porque soy una gran persona, picudísima, importantísima. No, soy una persona que no tenía valor y que sin embargo Jesús me dio una oportunidad y me restauró en varias ocasiones. Y entonces por eso quise escribir eso, para que se quedara en el evangelio que yo escribí, que hay fracaso en la vida, pero que uno debe seguir adelante. Sí. ¿Tú seguías a Jesús? ¿Sabías que Él era Jesús? Al momento de que te apresaron, huiste, lo dejaste, lo abandonaste. ¿No creías que Él era el Mesías? ¿Que Él era el elegido? Porque yo no lo hubiera abandonado a Jesús, yo no hubiera huido, hubiera seguido con Él. ¿Por qué esa huida? Muy bien. Debo decirles varias cosas, y no es que me quiera justificar, ya estoy aceptando que fue un fracasado y que Jesús me restauró, ¿verdad? Pero quiero decirles varias cosas. Número uno, los de esa época no teníamos toda la seguridad que ustedes tienen sobre Jesús. Número uno, nosotros no teníamos el Nuevo Testamento. Yo ayudé a escribir parte del Nuevo Testamento. No teníamos así como para leer, ahí dice tal cosa, no teníamos eso. Teníamos Isaías, teníamos el Antiguo Testamento, Isaías hablaba del Mesías y era evidente que Jesús cumplía el perfil de lo que hablaba Isaías, así que teníamos la idea de que Él era. Mi papá decía que Él era. Los discípulos que eran amigos de mi padre decían que Jesús era el Mesías, pero aquello de que iba a resucitar, de que tenía poder para hacer ciertas cosas, no lo entendíamos del todo, no estaba tan claro en nuestra vida, no solo yo, Pedro mismo, no es cierto que Pedro negó al Señor. Eso es como haber salido corriendo y le jalan a uno la sábana, más o menos parecido, ¿no? Judas lo traicionó. Los otros 9 también corrieron el día de la crucifixión. También, no solo yo, también yo hice el oso más grande porque me fui desnudo, pero otros también corrieron. De hecho, en la cruz solo había uno de sus discípulos, Juan,
el más joven. No, yo soy Juan Marcos, Juan es mi tocayo, pero es otro Juan. Yo era menor todavía que Juan, el discípulo amado. Era el único que estuvo en la cruz, en el Calvario. Todos los demás corrieron. Judas se había ahorcado, Pedro le negó, andaba por ahí cerca, pero le negó, y 9 salieron corriendo, igual que yo, porque no estábamos tan seguros como ustedes. No se ofendan y no me quiero justificar, pero no estoy seguro de que ustedes hubieran hecho algo diferente que yo en aquel momento. No estoy seguro. Yo no tenía toda la seguridad que ustedes tienen ahora. Si yo tuviera toda la seguridad que ustedes tienen ahora, no le negaría jamás. No me avergonzaría de él con mis amigos. Hablaría de él todo el tiempo. No dejaría una sola persona que se relaciona conmigo sin darle testimonio de Jesús. Ni una sola. No se ofendan, pero les pregunto, ¿ya le hablaron de Cristo a todas las personas con las que se juntan, se rodean? ¿Ya hablaron de Cristo a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, a su vecino del lado derecho, a su vecino del lado izquierdo? Ustedes tienen más vecinos que yo. Yo tengo una casa muy grande, pero en la próxima casa estaba un poquito retirado. Ustedes tienen vecinos pared con pared. Lo supe cuando venía para acá, me di cuenta de cómo son las casas acá. Había tráfico en el camino también. Y así es que no me juzguen tan severamente. ¿Fui un fracasado? Sí. ¿La regué? Por supuesto que sí. ¿Ofendí al Señor? Sí. Pero mis circunstancias eran diferentes que las de ustedes. Y no lo volvería a hacer. Si tuvieran la seguridad que tengo ahora, después que supe de su resurrección y todo lo demás, no lo volvería a hacer. Pero yo les recomendaría a ustedes, mejor tomen mi ejemplo y no lo hagan, no lo nieguen jamás. Hay diferentes formas de negarlo, no solo salir corriendo cuando lo apresan. Hay diferentes maneras. Y el día de hoy hay cristianos también que niegan a Jesús o que también corren cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención en lo poco que he leído de Marcos, bueno, de usted, es que es muy expresivo. Le habla al pueblo de Jesús y dice que Jesús, ¿con qué fin lo hace? Esa es una. Hoy en la mañana escuché un video de mi pastor que habla precisamente de hablarle al mundo de Jesús. ¿Cómo es que usted estaba tan interesado que el pueblo hablara de Jesús cuando sabía muy poco y se escondía de que era seguidor de Jesús? Muy bien, es una época diferente. Yo era un seguidor, pues no secreto del todo, porque a mi familia todos sabían que éramos seguidores de Jesús, pero temeroso, cobarde sería la palabra. Yo era cobarde para aceptar eso. Y cuando vi soldados y antorchas, traían antorchas, cuando vi aquello de que Pedro le cortó la oreja a un soldado llamado Malco, dije, esto se está poniendo difícil, ahorita se agarran todos contra todos, y yo me sentía muy preocupado, y yo era casi un adolescente, entonces más bien era eso, cobarde, y no pude enfrentar con valor, tuve miedo a morir. Tuve miedo a que a mí también me apresaran como a Jesús. Eso me pasó. Igual que le pasó a otros discípulos, y no me justifico en la multitud, pero eso fue lo que pasó. Pero eso es por un lado, que fue una época diferente. Después de la resurrección de Jesús y de lo que yo supe, mi carácter cambió, y entonces fui una mejor persona con un poco más de valor. Seguí tropezando en la vida, pero seguí levantándome en la vida. Pero déjenme decirles, el evangelio que yo escribí, ahora me doy cuenta de este lado de la historia, es el primer curso de discipulado escrito por nadie cristiano. Yo escribí el evangelio que ustedes llaman el evangelio de Marcos, mi evangelio, yo lo escribí, ya dije, porque me lo contó Pedro. Cuando Pedro predicaba y hablaba, y después en privado yo le preguntaba más cosas y él me decía más cosas acerca de Jesús, y traté de poner eso en orden en un libro. Y debo decirles que lo usábamos para evangelizar y para discipular a los nuevos creyentes, catecúmenos le llamábamos, para evangelizar a los nuevos creyentes. Así que mi libro del Evangelio de Marcos, mi Evangelio, es el primer curso para nuevos creyentes. Y la verdad es que los eruditos, los que leyeron después mi Evangelio, me criticaban porque tengo muchas faltas de ortografía y muchos errores de lo que ahora ustedes llaman sintaxis. Porque yo no era un gran escritor, yo no era tan culto como el médico Lucas, ni tan ordenado como el cobrador de impuestos, contador público Mateo, ni tan filósofo como Juan. Yo era más sencillo,
Mi padre tenía mi vida hecha, mi padre era rico, tenía tierras, tenía ganado y tenía tierras de siembra, y yo me dedicaba a eso, a ir y cobrar a los que se lo rentábamos, a ir y vender cosas y demás. No tenía necesidad de grandes estudios, así es que yo no era un gran escritor, pero traté de escribir de mi propio corazón lo que mi maestro, mi padre espiritual, Pedro, me contaba, y tal vez por eso salió así la emoción, y además creo que también mi vergüenza y mi dolor de haber corrido en aquella ocasión me hacía sentirme más comprometido de escribir así con emoción, con sentimiento, estas cosas. Por ejemplo, yo escribí algo que los demás discípulos no escribieron con respecto a la sanidad de un ciego, que fue como a medias. No vio todo de inmediato, comenzó a ver y después ya vio bien. Ningún otro de los evangelistas puso ese milagro, solo yo. ¿Saben por qué? Porque para mí ese ciego representaba mi propia vida. Yo comencé a ver y después vi mejor. Así que representaba mi propia vida. Mi evangelio en realidad tiene muchas cosas de mí mismo. No que las historias que conté no son las verdaderas que pasaron, esas pasaron, pero conté las que más relación tienen conmigo. Y por eso puse esa emoción y esos sentimientos. Pero acepto que gramaticalmente hablando está mal escrito. Pero no se fijen en la gramática, fíjense en el mensaje que traté de dar. Traté de enseñar quién era Jesús en acción. Puse más verbos que ninguno de los evangelios. Puse más fue, hizo, dijo, dio, actuó que nadie de los evangelistas, porque no me metí en reflexiones como las de Juan, reflexionando filosóficamente cosas, ni puse en orden cosas como Mateo, ni poemas, ni canciones como Lucas. Yo puse así la acción de lo que hizo Jesús. Digo, no estoy echándole porras a mi libro, pero si lo quieren comprar pueden hacerlo. Lucas. No, Juan Marcos. Juan Marcos. Sí, Lucas no lo dejaron venir, creo que querían que viniera, pero no lo dejaron venir. ¿Cuál era tu profesión? ¿Cuál era qué? ¿Cuál era tu profesión? Porque para escribir tu libro, tu evangelio, ¿verdad?, necesitaste tener recursos que en ese tiempo no cualquiera los tenía. Sí, mi profesión era ser hijo de familia muy rica. Yo era un hijo de familia rica, así que mi padre, en aquella época todo el mundo sembraba cosas, criaba animales o hacía artefactos, artesanía. Era, digamos, bueno, o era militar o religioso, ¿verdad? Digamos, eran las profesiones más comunes, estas tres primeras que dije. Y mi padre era un hombre rico y mis hermanos y yo pues administrábamos la hacienda de nuestro padre, sus riquezas y esas cosas. Sin embargo, por ser judíos éramos cultos. Los judíos en nuestra época éramos el pueblo más culto que existía, porque nosotros íbamos a la sinagoga y aprendíamos historia, aprendíamos la fe de nuestros padres, aprendíamos a leer y escribir. Otros pueblos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, su religión no les proveía de ese instrumento, nosotros sí, y es la razón por que yo sabía escribir, pero no tenía una gran cultura como los otros escritores del Nuevo Testamento, ni mucho menos como Pablo, que él sí estudió muchísimas cosas. Yo era, creo, de los escritores de los evangelios, el más sencillo de todos en cuanto a cultura general, pero leer y escribir era un judío, siempre sabía leer y escribir en nuestra época. Éramos personas que en ese nivel de cultura sí éramos superiores a cualquier otro pueblo de nuestra época. Por eso pude escribir. Ahora, tiene usted razón, yo sí tenía posibilidades económicas por la hacienda y la herencia de mi padre, y yo sí podía comprar pergamino, sí podía comprar papiro, y sí podía comprar tinta para escribir, y como sabía escribir, pues intenté plasmar la historia del hombre más extraordinario que yo había conocido jamás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiempo pasó de que Jesús murió? O sea, ¿qué edad tenía usted cuando escribió su libro? Yo creo que yo debía tener casi la edad de Jesús, tal vez, 30 y tantos años. Seguía siendo joven, creo yo. ¿Habrían pasado qué, unos 15 años, tal vez? Tal vez sí. Okay, la otra pregunta, por eso digo que yo era casi un adolescente. Actualmente para nosotros, Pablo el apóstol, pues es uno de los pilares escritores en el Nuevo Testamento. Ahorita ya lo sabemos. ¿Cómo lo describiría usted en pocas palabras que lo conoció? Muy bien, al principio lo teníamos catalogado, perdón, es que como estoy aprendiendo el nuevo idioma, catalogado como el terror contra los cristianos.
Yo llegué a sentir coraje contra él, aunque no lo conocía. Y por coraje digo que tal vez odio, porque él era un perseguidor férreo de nosotros los cristianos. Y amenazaba con llevarnos a la sinagoga y con torturarnos, maltratarnos e incluso con asesinarnos. Sabíamos de lo que había hecho con Esteban, aún siendo joven, él siendo joven, Pablo. Entonces cuando él se convierte, como que no creíamos mucho que se hubiera convertido. Debo decirles que ni los apóstoles creían que se hubiera convertido. Pedro, Juan, Tomás menos. Tomás siempre dudaba. Entonces ellos no creían que se hubiera convertido. Si ellos no creían, nosotros menos. Y oíamos rumores y cosas así, nos mandábamos cartas sobre eso, que se convirtió y no sé qué. Pero cuando finalmente le conocí, era un gran amigo de mi tío le había discipulado a Pablo, mi tío Bernabé le había discipulado, y cuando lo conocí me pareció una persona también muy impresionante. Era un gran predicador, era un gran maestro, y yo incluso sentí deseos de ser como él, y por eso decidí que quería seguirlos a él y a mi tío en los viajes misioneros. El problema fue cuando tuve otra vez cobardía y me arrepentí y me regresé a mi casa, y entonces Pablo ya tuvo desconfianza de mí y fue el dolor. Por eso cuando él se portó así con mi tío, conmigo, a mí no me dijo nada, no me ofendió, no me dijo chamaco, cobarde, no, fue con mi tío, solamente le dijo no lo podemos llevar. Mi tío ni siquiera me quiso decir toda la discusión que tuvieron, porque no quería que yo me ofendiera. Pero conmigo no habló él, Pablo, ni me ofendió ni nada. Sencillamente supe que se habían peleado por mi culpa, porque no quería que yo fuera. Y toda la vida tuve mucho dolor, porque lo admiraba muchísimo y me parecía una persona extraordinaria. Por eso cuando ya era más viejo y un día nos encontramos, mi tío, ¿les cuento cuando nos encontramos? ¿Quieren que les cuente? Pero si lloro, ¿me perdona? Un día, habían pasado muchos años de que habían tenido aquel altercado no pequeño, dice el médico Lucas, tuvieron un altercado no pequeño. ¿Saben qué quiere decir no pequeño? Grande. Grande, tanto que se dividieron, se fueron cada quien para un lado. Yo con mi tío Bernabé, Pablo se consiguió a Silas, un hermano muy lindo también, que era un excelente maestro, le encantaban los niños y se fueron juntos a otro lugar. Pero cuando pasaron algunos años, un día mi tío y yo estábamos visitando la casa de unos hermanos, nos habían hospedado, nos estaban dando de comer, y de pronto vinieron unos jóvenes corriendo así, como eufóricos y como preocupados, y entraron a la casa y le dijeron a mi tío, Bernabé. Y sí, ¿por qué están tan espantados? Pablo viene para acá. Y todos pensaban que mi tío iba a decir, pues me voy de aquí, si él viene me voy. No, mi tío era un bonachón. Mi tío Bernabé, quiero decirles, era un bonachón. Su don era la tolerancia, el amor. Incluso toleró y amó a Pablo antes que los apóstoles. Más que Pablo no le aprendió eso, por lo menos no en esa época. Y entonces dijo, ¿el qué? Viene y dijo una expresión que la traducción a su idioma de ustedes podría traducirse, viene este viejo cascarrabias, pero lo dijo de cariño, y dijo, tráiganlo, díganle que yo estoy aquí. Y los chamacos estos salieron corriendo, y seguramente le dijeron a Pablo que acá estaba Bernabé, y parece que el mismo efecto del Espíritu Santo fue en Pablo. Él no dijo, entonces no llego, no, también dijo algo parecido como que quiero ver a ese. Y de pronto, dos gigantes de la fe, dos enormes siervos de Dios, colosos de la fe, se vieron así a distancia, entraron, había una habitación acá y una especie de patio de este lado donde había un pozo, y de repente Pablo entra por allá, que debo decirles que era chaparro y bastante feo, y Saulo viene batallando porque tenía unos problemas en su físico, y viene, y mi tío estaba de este lado, y de pronto los dos comenzaban a llorar, y Pablo acá y Bernabé acá comenzaron a llorar. Y de pronto toda la gente se empezó a abrir, como que sintieron, tenemos que quitarnos, aquí va a pasar algo, un espectáculo de gracia y de poder y de perdón de Dios. Y de pronto los dos se encontraron. Yo casi vi chispas y luces celestiales descendiendo. Digo casi porque no las vi, pero creo que las imaginé. Pero se juntaron, no sé cuánto tiempo duraron abrazados, pero me parecieron horas, pudieron ser minutos, pero a mí me parecieron horas que se abrazaron, se besaron. En aquella época, entre hombres, nos dábamos besos. Se besaron. Sus mejillas estaban juntas, sus barbas juntas, sus lágrimas se juntaron. Y Pablo solo decía, perdóname, hermano. Y le llamaba, Padre mío, perdóname. Le llamaba Bernabé porque reconocía su autoridad espiritual sobre él. La mayoría de ustedes admiran muchísimo a Pablo,
muchísimo. Casi todos los cristianos de la historia admiran muchísimo a Pablo, pero no saben que Bernabé, mi tío, fue su primer maestro. Su evangelista fue Ananías, pero su primer maestro que le discipuló con compañerismo y con enseñanzas de la palabra fue mi tío Bernabé. Y por eso Pablo le decía, perdóname, Padre mío, Padre mío. Y Bernabé le decía, olvídate de eso, olvídate, la sangre de Cristo nos ha perdonado a los dos. Y luego, ya después de su abrazo, yo estaba ahí nomás, llore y llore también, contemplando el espectáculo de perdón. Y de pronto Pablo levanta su rostro y dice, ¿y tú qué haces ahí? Y me jala y me mete a la bola esa de abrazos y besos. Y entonces yo ese día creo que crecí más que nunca en la vida y di gracias a Dios por ese reencuentro restaurador. Y después de eso me convertí en una asesor o ayudante del IBM, tráeme cosas de Pablo, porque él era viejo. Por eso cuando él finalmente se tuvo que ir, después de unos años, escribió una carta pidiendo que yo fuera para poderle ayudar. Ya no decía que yo era un joven irresponsable, ahora pensaba que yo era un joven, no, ya no era joven, un adulto útil. Por eso digo que si mi nombre me lo cambian, deberían llamarme el restaurado o el reivindicado, porque soy un fracasado a quien Jesús restauró. Marco. Juan Marcos. Sí. Juan Marcos, ¿cuántos de sus hermanos carnales lo apoyaron o lo acompañaron en el discipulado? Sí, todos mis hermanos. Mi padre era un hombre de fe y mi padre había creído en Jesucristo antes que todos nosotros y él nos compartió el Evangelio de Jesús a mi madre y a mis hermanos y todos finalmente nos convertimos, aún uno de los hermanos que era como el rebelde, todos nos convertimos y todos nos apoyamos. Mis hermanos no eran como yo, misioneros ni predicadores, eran asistentes a la reunión, primero era sinagoga, después ya comenzamos a tener reuniones aparte de la sinagoga, que fue lo que se constituyó en iglesias cristianas, no templos, ni un templo, yo no conocí ningún templo como este de ustedes, nunca, nos reuníamos en casas, nos reuníamos debajo de un árbol, nos reuníamos en escuelas, nunca en mi vida nos reunimos en un lugar hecho para reunión religiosa, pero siempre íbamos a la reunión y compartíamos con los demás, pero como mis hermanos eran también solventes, igual que mi padre, pues ellos sostenían la obra, apoyaban mucho a Pablo, apoyaban a otros misioneros, a otros evangelistas, algunos nombres que ustedes ni conocieron porque no aparecen en la Biblia, nos apoyaban y a mí me apoyaban por supuesto también, siempre. Sí. Hermano Juan Marcos, bueno, así como le preguntaron de Pablo, yo le quiero preguntar a usted cuál es su opinión de Pedro, cuál fue su experiencia de vida con él y pues yo quisiera que nos explicara cuáles son las bendiciones que hay en una relación de discipulado así tan cercana como Pedro y usted, de mentoría, de como ese sentido de padres e hijos espirituales. Sí. Tengo la tristeza de darme cuenta que en el mundo y en la historia del cristianismo de ahora, muchas personas cuando piensan en mi padre espiritual, Pedro, siempre piensan que en dos cosas. En que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2 y en que se hundió cuando iba caminando sobre el mar. Casi todos se acuerdan de eso, pero debo decirles que mi padre espiritual era un hombre extraordinario. Pueden notarlo en lo siguiente, Jesús creía eso también, como yo creo. Les voy a decir en dónde se nota eso. Cuando Pedro niega al Señor, que por supuesto es un tropezón tan serio como cuando yo salí corriendo, y Jesús nuestro Señor resucita, le dijo a las mujeres, nuestras hermanas, fueron primero las mujeres las que fueron al sepulcro y se dieron cuenta de la resurrección. Él le dijo a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro que los veré en Jerusalén. No captan, no entendemos ahí lo importante que era Pedro para el Señor. Debo decirles que Pedro era el líder de los 12 después del Señor. Cuando el Señor fue apresado, todos preguntaban, Pedro, ¿qué hacemos? Cuando el Señor murió, todos preguntaban, Pedro, ¿qué hacemos? Y no se queden con que se hundió en el mar cuando caminaba. Ninguno de ustedes ha caminado 4 pasos, ¿o sí? Porque él caminó 7 pasos y comenzó a hundirse. ¿Quién camina 7 pasos y luego se hunde? Ahora y después el Señor lo levantó y caminó otros 25 de regreso al barco. Entonces sí caminó. Y no se queden con que lo negó. Quedémonos también con que creyó con todo su corazón. De hecho, él comenzó a restaurar su vida. En la Escritura dice, ustedes lo habrán leído,
yo mismo escribí algunas de esas cosas, que cuando, aunque esto está más claramente en el Evangelio de Juan, porque para Juan fue esto muy significativo, cuando el Señor Jesús fue resucitado y las mujeres vinieron a decir que ya no estaba su cuerpo del Señor en la tumba y que la piedra había sido removida, Juan y Pedro, mi padre espiritual, corrieron al sepulcro. Juan era más joven, llegó primero al sepulcro, pero no entró. Era como yo, cobarde, no entró. Tenía miedo, que voy a entrar. Además, entrar a un sepulcro era hacerse impuro, hacerse inmundo, y tenía que uno que llevar un ritual, no sé qué. ¿Saben qué hizo Pedro, mi padre espiritual? Llegó después, pero ¿saben qué hizo? Entró, porque era así de atrevido, era así de intrépido. Entró y vio el sudario ahí, ¿cómo se llama? La vestimenta de mortuoria que le habían puesto, ahí estaba vacía absolutamente, la tocó, haciéndose inmundo, según las tradiciones judías de nuestra época, porque él estaba deseoso de encontrarse con él y de pedirle perdón por lo que había hecho. Entonces era una persona extraordinaria, y eso de tener un padre espiritual, una persona a la que admiras, a la que amas, que te ama, que te dice, que te corrija, es indispensable. Nadie debería vivir sin un padre espiritual, sin un mentor, le dicen ustedes ahora. Nadie debería vivir sin un pastor. Si usted no tiene un pastor, una persona a la cual acudir, a la cual contarle, con la cual poder pensar en voz alta, usted está en peligro. Yo tuve varios, pero el principal de mi vida fue Pedro el apóstol. Y estuve presente cuando él fue crucificado. El centurión romano encargado de su crucifixión de Pedro era una persona que estaba siendo impactada por el Evangelio de Jesús, y le dijo a Pedro: Señor Pedro, no puedo evitar su crucifixión, pero sí puedo pedirle a usted su última voluntad. ¿Qué desea que hagamos? ¿Qué quiere hacer? Y Pedro dijo: no quiero morir como el Señor, no sería digno que yo lo hiciera. Crucifíquenme, pero de diferente manera. Y lo crucificamos con la cabeza hacia abajo, así es que su muerte fue antes de desangrarse, más bien fue por asfixia, por su propia sangre. Y así murió mi padre espiritual. Yo estaba ahí y por eso sé que su esposa le apoyó hasta el último momento. Sin temor, bueno, sin criticarlo ni nada, he escuchado que dice que es muy cobarde. Yo creo que todos somos muy cobardes a veces. Y quiero saber, yo creo que usted es un hombre sabio, porque finalmente por algo está en la palabra de Dios y en el libro. Quiero que me diga así, bien sinceramente, ¿cómo podemos a veces? Sabemos que no tenemos que negar a Jesús, porque finalmente es el Rey de Reyes, el Rey de Señores. Sin embargo, la gente se aleja de ti, porque ven gozo, ven que ya no eres del mundo, y dicen que cómo puede ser que un cristiano se convierta en una persona tan buena, que no lo pueden creer a veces. Usted negó, se parece que negó a Jesús, pero independientemente de todo, les compartía a todo el mundo lo que era Jesús, sin importarle lo que pensaran de usted. ¿Cómo podemos hacer nosotros que somos seguidores de Jesús, sin temor a equivocarnos, con una sola palabra, el describir el por qué soy cristiano, y que lo entiendan? Porque finalmente a veces te dicen, sí, eres cristiano, pero eres pecador, y siempre te perdona Dios los pecados, y por eso sigues siendo cristiano. Entonces, en una sola palabra, ¿cómo podemos ser nosotros el cubrir todo? En una sola palabra les diría: crean. Y déjenme les explico lo siguiente: no fui cobarde toda la vida, tampoco se queden conmigo con esa idea. O sea, fui cobarde un rato y luego después ya fui más valiente y fui transformado, para que no me hagan hacer como a Pedro, que nomás se acuerdan de que se hundió y que negó, y no se acuerdan que después hizo grandes cosas en nombre del Señor. Es decir, yo fui evolucionando. Pero miren, hace rato cuando platicaba con su pastor con respecto a que iba a venir acá a que ustedes me entrevistaran, me contó de algo que aprendieron recientemente en un campamento. En Hebreos capítulo 11 dice, el versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron, conforme a creer, la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De qué habla esto? Habla de héroes de la fe que hicieron grandes cosas por el Señor, pero luego dice que conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. ¿A qué se refiere? David oró y le pidió a Dios: Señor, permíteme matar a este gigante. ¿Lo mató o no lo mató? Sí.
Moisés le dijo, permíteme, Señor, llevar a este pueblo para la tierra prometida. ¿Lo llevó, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo que no recibieron lo prometido? Es que matar al gigante, tener la tierra prometida, no es lo más grande. Lo más grande es lo que viene después de la vida. Y creo que una manera para dejar de ser cobardes es mirar eso que viene después de esta vida. Algo maravilloso de encontrarnos con Él y tener vida eterna y estar con Él. Creo que es una manera de evitar la cobardía. Crean con todo su corazón. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. La Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. No fue a la cruz porque le encantaban los clavos y los azotes. Fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él? Vernos a nosotros convertidos y transformados. Cosa que sucede después de su muerte. Cosa que sucede después de haber fallecido por nosotros. Entonces ustedes y yo deberíamos, para lograr ser valientes y no cobardes, creer. Pero qué bueno que usted dijo, y tiene razón, que muchos somos cobardes. Tiene razón. El día de hoy ustedes pueden ser cobardes cuando no diezman. Eso es como salir corriendo sin sábana. Cuando en su trabajo no testifican a nadie de Cristo. Cuando dicen palabrotas y se portan como inconversos. ¿Le sigo o ya con eso tenemos para...? ¿Con eso ya? Cuando peleamos, cuando en vez de amar a la esposa, a los hijos, al esposo, discutimos, no comprendemos, somos intolerantes, somos malos, estamos corriendo desnudos igualito que yo. Digo, no me estoy justificando ni le estoy echando en cara nada como para que ya no me estén viendo a mí nomás como el malo de la película, pero sí, ciertamente, el día de hoy también se puede. ¿Y cómo evitar esas cobardías? Creyendo, creamos en que vienen tiempos mejores, en que lo mejor está por venir. También eso me lo contó el pastor de ustedes cuando platiqué con él. ¿Últimas preguntas? Sí. Buenas noches. Creo que una de las cosas importantes es que usted desde uno de los primeros capítulos del libro que escribe menciona la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos decir que usted lo vivió, lo confirmó y por eso se hizo discípulo de Jesús también? ¿Por la obra del Espíritu Santo en los cristianos? Sí, por supuesto. Tengo que reconocer que si yo tuve fe, si yo tuve ganas de buscar a Jesús, en realidad no fue de mí mismo, fue de Dios. Su Santo Espíritu motivó mi corazón. Su Santo Espíritu habló a mi vida y me dio una invitación para creer en Él. Mi única virtud que yo tuve fue no rechazarlo y aceptarlo. Y debo decirles que en mi época, nosotros los judíos, entendíamos bien la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está también claro que hay un poder espiritual que obra en las personas y por eso, bueno, en mi familia sabíamos de eso y sí, por supuesto, fue el Espíritu Santo el que obró en mi corazón y me dio capacidad para seguir creyendo a pesar de mis tropezones y para volverme a levantar cada vez que tropecé. Una última pregunta. Hermano Juan Marcos, ¿era usted soltero o casado? 2. ¿Cree usted que terminó su ministerio en su generación y a qué edad murió? Muy bien. Sí, fui soltero, pero después fui casado. O sea, fui las dos cosas porque de chiquito pues no estaba casado. Y cuando salí corriendo desnudo no estaba casado. Y batallé un poquito para casarme porque no sabía si debía confesarle a mi novia o a mi futura esposa lo que me había pasado cuando era joven. Pero finalmente decidí que no importaba y entonces sí, finalmente me casé. Tuve pocos hijos, 8, y en mi época algunos tenían 20. Y morí cuando era anciano, muy feliz. No les sé decir cuántos años porque en mi época no contábamos eso como lo cuentan ustedes, pero tenía muchos años y era feliz. ¿Cumplió usted en su generación? Sí, por supuesto. Yo hice bueno, siempre tenemos que reconocer que no hacemos lo suficiente, pero yo intenté hacer todo lo que estaba en mis manos y de lo que más orgulloso me siento entonces finalmente es de haber escrito el Evangelio, este curso para nuevos creyentes que ustedes llaman el Evangelio de Marcos y me da mucho gusto saber que ustedes lo leen. Es creo la cosa más importante que yo hice en mi vida, contar a todos quién era Jesús. Última pregunta, del más preguntón de esta reunión. Muévanle ahí al cosita que tiene.
antes de tener el encuentro con el Señor Jesús, dígame, ¿quién era su héroe de la fe, ya que usted era un hombre docto en los escritos? Sí, David. Y pienso que de muchos jóvenes era David, y pienso que no solamente nos emocionaba mucho aquello de que mató gigantes y esas cosas, sino que nos motivaba también de que la Biblia nos dice claramente que no era perfecto. Yo cuando me comparaba con Daniel, con José, no hombre, están re lejos, esos tipos no los mueve nada, son témpanos de hielo ante las tentaciones, jamás. Y yo, Moisés, no, gigante. Y no es que me gustara una persona que había fallado, pero cuando veía a David que había cometido errores y eso, decía, bueno, si hubo remedio para él, hay remedio para mí. Y ya que ya dije que yo era un cobarde restaurado por el Señor, por eso David me entusiasmaba mucho, y porque me gustaba mucho uno de sus salmos, el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se los digo todo? Bueno, ese. Me los he cantado en hebreos, pero no se los voy a cantar. Por último. Es mucho respecto contra los jóvenes, pero pues también engloba a los adultos. En sus épocas, por ejemplo, estaba David, que cuando peleó con Goliat, o sea, estaba tan seguro de que Dios iba a ayudarlos, iba a salvar al pueblo. ¿Cómo podemos hacer nosotros los jóvenes de esta época para poder tener, siendo también con miedos, pero tener esa fe de testificar a un Dios vivo? Qué lindo, gracias por esta pregunta, y es una buena pregunta para despedirme, y qué bueno porque puedo dirigirme a los jóvenes, porque cuando ustedes leen ese pasaje en donde yo salí corriendo desnudo, era un joven, y entonces sí hay un mensaje ahí para los jóvenes, y yo les diría lo siguiente, queridos jóvenes: vuélvanse a levantar, por favor. Cada vez que tropiecen, vuélvanse a levantar. Una de las cosas más terribles en la vida cristiana es que cuando caemos, el enemigo, el diablo mismo, viene y nos dice, no que eras cristiano, mira, no sirves para nada, no es cierto, lo que crees no es cierto, tus principios son mentira, tu fe no vale, las doctrinas que aprendiste son mentira, era pura mentira lo que hiciste en la iglesia. Tomamos decisiones en ocasiones en la iglesia. Yo sé que ustedes hacen de manera diferente, levantan la mano, pasan al frente, hacen cosas especiales para tomar decisiones con respecto a Dios, y luego después fracasan, porque la decisión que tomaron no la cumplen, fallan otra vez. Yo les exhorto, queridos jóvenes, vuélvanse a levantar, por amor de Dios. Yo me pude haber quedado tirado pensando que salí desnudo, qué vergüenza, no, le quise seguir y soy un cobarde, mejor ya no le sigo. Tuve tentación de eso, el enemigo puso eso en mi cabeza, ni para qué le sigues si eres un cobarde. Y después cuando quise ser misionero y fracaso nuevamente porque tengo miedo a una epidemia que había allá en Chipre, se sabía de noticias de que había una enfermedad muy grave, y dije, no me quiero ir a morir allá, si se muere mi tío, si se muere Pablo, pues están más viejos que yo, pensé, iluso, joven, irresponsable, y no quise ir con ellos. Y después volví a querer ir y ya Pablo se enojó y todas esas cosas que pasaron. Pero ¿saben qué? Si algo tenía, era terco, volvía otra vez. Voy otra vez y me levanto otra vez. Y debo decirles que no fueron las únicas que caí. Tuve otras, de esas ni les platico, porque si con estas 3 ya me traen, ahora si les platico las otras no me dejan en paz. Pero debo decirles que si me hubiera caído una vez más, me hubiera levantado una vez más. Es más, sí me caí una última vez. Sí, me caí una última vez. Cuando la espada de un centurión romano atravesó mi corazón en una persecución, porque morí como mártir. También caí, pero esta vez cuando me levanté, estaba Jesús delante de mí, recibiéndome con sus brazos abiertos, y me dijo, bienvenido a casa. Ya se acabaron tus aventuras, bienvenido a casa. Y bueno, desde entonces estoy muy feliz ahí en el cielo, no sé ni para qué ando acá abajo. Pero me invitaron y entonces ya me tengo que ir. Si ven al pastor por ahí, por favor, le dicen que sí vine, que no estaba, ¿de acuerdo? Hermanos, ¿no han visto a Juan Marcos por aquí? Perdón, ¿sí vino? Muy bien, díganme por favor rápidamente 3 enseñanzas que nos haya dejado Juan Marcos, que vino a visitarnos y al que le preguntaron ustedes un montón de cosas. Sí, hermana. Amén, qué lindo, que todos somos fracasados, pero para todos hay esperanza porque el Señor lo logra. Sí, mi hermano, y luego mi hermano. Jamás claudicar.
Esfuérzate y sé valiente. ¿Alguien tiene otra enseñanza que le dijo? Creer. Creer. Sí, pequeño. Me encanta. Si te caes, sé valiente. Y tú como futbolista, si te caes, te levantas como rayo. Muchas gracias a Dios por este método de enseñanza. Debo decirse una cosa para que nadie se vaya con una imagen diferente. Hay cosas que yo dije, que dijo Juan Marcos, que seguramente no fueron así. No las sabemos. Que si la esposa de Pedro, no lo sabemos. Pero el que está aquí al frente tiene que inventar cosas que pudieron ser para hacer que las enseñanzas bíblicas sean tangibles, sean humanas y que entendamos lo que la palabra nos dice. Es como hacer una parábola, sí, esto es como hacer una parábola. Hay cosas que son absolutamente ciertas, están en la Biblia con respecto a Juan Marcos y lo que sea, pero las cosas que no están en la Biblia y que decimos son nuestra imaginación, pero nos sirven para hacer tangible la enseñanza y para que sea práctica en nuestra vida. Entonces quedémonos con esa enseñanza, ¿de acuerdo? Espero que sí haya valido la pena, ¿sí? ¿Les gusta este método de enseñanza? Muy bien, pues a ver qué día traemos a otro individuo por ahí para que venga. A Pedro, sería lindo traer uno de estos días a Pedro y preguntarle, ¿por qué le negaste? Sería, bueno, a ver qué nos dice. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por esta manera de enseñarnos tu palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas a mis hermanos y a mí para aprender, y me refiero a aplicar, apropiarnos de las enseñanzas en nuestra vida. Seguramente muchos de nosotros, como Juan Marcos, hemos salido corriendo desnudos porque hemos sido sorprendidos por nuestro error, por nuestra cobardía, por nuestra falla. Pero gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú nos restauras. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada vez, a todos, jóvenes y adultos. Y gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por esta preciosa manera que tiene nuestro pastor de llevarnos a